Buenos días, mi nombre es Cristian Rodríguez y hoy realizaré la resolución de 5 ejercicios correspondiente a la semana 6, el cual está dedicado a pseudocódigo, pero sobre todo al lenguaje de programación Python, referido a lo que son algoritmos de selección simples, dobles y múltiples. Esto hace referencia a que la anterior vez hemos visto cómo realizar un algoritmo secuencial, en otras palabras que sigue pasos en un cierto orden. Sin embargo, no siempre queremos que realice la tarea de esa forma, ya que a veces hay momentos en los cuales el usuario va a necesitar escoger entre una u otra opción, como los casos que veremos a continuación. En ese momento voy a aprovechar a proyectar lo que es mi pantalla para poder mostrar los distintos enunciados de la semana 6. Número 1. Realiza el algoritmo con estructura selectiva simple para imprimir un enunciado condicional. Un enunciado condicional es el que tiene la forma P entonces Q, como en lógica proposicional. Y en ese caso estuve trabajando en algo sencillo. Como podemos ver aquí en esta pantalla, la oración que representará este enunciado lógico será: si estudias, sacarás 20. Se divide en dos partes, como dije, P o Q, aunque en este caso yo los nombré A y B. La A, si estudias, y vamos a imprimirlo con la función print. Luego de eso, sería la segunda parte, con B, sacarás 20. Y luego, ahora lo que nos lleva a esta semana, la función if. Recordemos que if significa sí, pero el sí condicional, como el de la oración que estoy poniendo como ejemplo, no es el sí afirmativo. Recordemos que en inglés hay esa diferencia. Y también otra razón por la cual aprender inglés es importantísimo para aprender programación en primer lugar. Luego, estoy colocando, referenciando aquí, que el valor de A, que es una cadena, en otras palabras un texto, como lo vimos en el video anterior, sea igual a si estudias, como lo que estamos poniendo acá, que imprima la parte del enunciado que está representado con B. Veremos lo que sucede en el código con este ejemplo sencillísimo. Como ven, imprime la primera parte A, si estudias, y por lo tanto corresponde a lo que pusimos aquí, ya que nosotros lo estamos definiendo de esa manera aquí en la parte izquierda. Estudias, y como este A es igual a lo que estamos diciendo en el condicional, imprimimos B. Ahora, ¿qué pasaría si fuera otra cosa? Como por ejemplo, si trabajas. De ser este el caso, nótese la diferencia aquí. Solamente imprimiría la primera parte, más no sacarás 20, debido a que el A no es igual a si estudias en este caso, porque yo lo cambié a si trabajas. Realicemos el código una vez más para verificar que está funcionando correctamente aquí en lo que es Python. Aquí tenemos lo que es el pseudocódigo, el cual es la misma idea. Y como ya dije, es importantísimo aprender el pseudocódigo para poder observar paso a paso, en este caso con Pseudocode, pero puede ser con otra herramienta, la lógica en el fondo en el cual estamos manejando. Es simplemente definir un valor A y un valor B como caracteres, porque es texto, y luego igualarlos a unos textos de aquí, aquí y aquí, y luego simplemente escribirlos si se cumple la condición sí. En caso contrario, como hemos visto en el caso anterior con Visual Studio Code, en este caso que estoy resaltando aquí, no imprimió la segunda parte de este enunciado debido a que no se cumplía. Además, que nosotros no hemos programado nuestro código para poder conocer cuál sería ese resultado, para nosotros darle una respuesta a la computadora que pueda mostrar en pantalla si se da el caso contrario, o si por el otro lado tenemos otra opción que también es válida, pero que tiene un resultado distinto. Ahora, para el siguiente enunciado de esta, la semana 6,
el ejercicio número 2 dice que tendremos que crear un algoritmo que pueda comprobar si un número es positivo o si es negativo. Eso es algo muy básico de las matemáticas. Si un número es mayor a 0, lo consideramos positivo. Caso contrario, si es menor, lo consideramos negativo. Como estaba mencionando, no siempre será algo tan sencillo como el ejercicio número 1, y a veces se pueden dar casos opuestos. Así que iremos al ejercicio número 2. Primero aquí en pseudocódigo. Imprimimos, ingrese el número, y hay que leerlo, obviamente, ya que este número ha sido previamente definido como un número real. Luego de eso, tendremos que ir a compararlo. Decimos, ¿no?, que si este número que el usuario me brindó a través de su teclado es mayor a 0, entonces hay que escribir que es positivo. Si no, de caso contrario, escribir que ese número es negativo. Sencillo, como pueden ver en este pseudocódigo de Psaint. Y es la misma idea con Python, simplemente que como ya sabemos la lógica de fondo, ya tenemos un algoritmo listo y podemos pasarlo para entender cómo implementarlo en distintos lenguajes de programación. Voy a poner de ejemplo -15. Es un número negativo. Ahí está. Haré pase rápido a Python, el cual es la misma idea. He agregado decoraciones, pero simplemente estoy mandando aquí a que imprima, ingrese el número, definimos la variable, en este caso será la variable num de número como un real. Luego aquí vemos una estructura selectiva ya que tendremos dos opciones. Si el número es mayor a 0, imprima es positivo. Caso contrario, en este caso sería else, imprima es negativo. Voy a guardarlo. Vamos a limpiar la consola para ejecutarlo de manera un poco más limpia. Voy a darle I para ejecutar el código. Ingrese el número, como les dije, yo agregué decoraciones, eso es opcional. Voy a ingresar el número 28 y me dice que es positivo. Si reinicio el programa, yo ingreso el programa al -96, me va a decir que es negativo. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 3. Comprobar si un número es divisible entre el número 3, el cual tanto en Psaint como en Python son ideas muy similares. Simplemente que hay que recordar algo. Si sabemos que un número es divisible entre 3 es porque su residuo es 0. Y afortunadamente en todos o la mayoría de lenguajes de programación contamos con una operación llamada módulo, el cual hará la división entre un número y otro, pero nos dará como resultado no el cociente, sino el residuo. Aquí vemos en Python, de nuevo, ingrese el número para comprobar si es divisible entre 3. Luego de eso, aquí vemos que definimos la variable número como un número entero que va a ser ingresado por el usuario, es el comando input. Y luego, para realizar esta operación llamado módulo, luego de establecer la condicional que es if, la variable, se establece el módulo como el símbolo de porcentaje en Python, pero esto puede cambiar. Esa es la sintaxis. Sin embargo, obviamente tener la idea aquí en el pseudocódigo, que como están viendo es la misma idea, es de mucha ayuda para saber los equivalentes, o por lo menos tener una idea de qué equivalentes buscar en el lenguaje de programación de su preferencia. En ese caso, si decimos que el módulo es igual a 0, 2 con 2 puntos, eso es importantísimo, marcar con 2 puntos cuál es el final de tu condicional, de otra manera tendrás un error. Decimos que si se da el caso, imprima ese número sí es divisible entre 3. De caso contrario, 2 puntos también, que imprima es un número no es divisible entre 3. Voy a probar con números pequeños, como por ejemplo el número 63.
y me dice que sí es divisible. Voy a probar con otro número también pequeño, por ejemplo 28. El número no es divisible y funciona con números incluso más grandes. Por ejemplo, uno que me ocurre en ese momento es 1953 y nos dice que sí es divisible entre 3. O por ejemplo, otro número un poco más grande, podríamos probar 12.456, el cual ya sé que no es divisible entre 3, pero disculpen, sí es divisible entre 3, solamente que estoy tratando de probar valores grandes para poder comprobar el funcionamiento de nuestro código. Pasamos al ejercicio 4. Ejercicio 4, realizar un pequeño juego en el que, dependiendo de la llave que escoja el usuario, amarillo, rojo, azul, el usuario pueda pasar por una puerta correspondiente a dicho color de llave. Esto, por más que suene complicado, obviamente como estamos recién en las bases, no es que vayamos a hacer un juego con una interfaz, con físicas, con un motor gráfico, sino es que con un algoritmo vamos a hacerlo a modo de juego. Para eso voy a limpiar la consola. El algoritmo pregunta, o sea, imprime, qué color de llave tenemos y estoy imprimiendo las opciones. Eso es importantísimo porque el usuario sepa qué opciones tiene. Ahora, luego podemos notar aquí, por ejemplo, que si el usuario escoge la llave A y imprima, puede pasar por la puerta amarilla. Recordemos que como esto es una entrada del usuario, entonces la llave, que es nuestra variable, va a ser una entrada del usuario. Como cadena en este caso, porque estamos tratándolo como letras. Ahora, aquí tenemos más de una opción. Por lo tanto, hay otras alternativas que sí dan un resultado y no son necesariamente lo opuesto a lo que estoy poniendo aquí. Tenemos 3 opciones. Una llave amarilla, una llave roja, una llave azul y otras puertas de esos mismos colores. ¿Qué pasaría si escojo la llave roja? Me dice que con el comando elif sería algo así como, o también si se escoge que la llave es B, o sea la llave roja, que imprima, puedes pasar por la puerta roja. De manera análoga se realiza lo mismo, solamente que con la llave azul y la puerta azul. De lo contrario, else, que imprima, no puedes pasar. Ya que en este caso, como está preguntando qué llaves tienes, si no contamos con ninguna llave, entonces no podemos concluir con este algoritmo a modo de juego. Entonces, vamos a ejecutar el código. Recordemos que este slash con n sirve para dar un espacio, un salto de línea, para ser en concreto. Luego de eso, escogeremos, por ejemplo, la llave roja. Y me dice, puedes pasar por la puerta roja. Esto, de nuevo, en pseudocódigo también es importante para tener una idea de cómo se realiza esto de manera muy básica. Y así tener una mejor comprensión de cómo plantearlo. Pasamos al ejercicio número 5. En el ejercicio 5 es realizar un menú en el cual se pueda pedir un café, un emoliente o un té. Hay que preguntar por cada opción si se le desea añadir, por ejemplo, leche al café, alfalfa al emoliente o limón al té. Disculpen por este error de tipeo. Sin embargo, aquí vamos a ver lo que son las condicionales anidadas. Esto es mucho más largo, como se dan cuenta, pero es básicamente la misma idea de aquí. Aquí tenemos lo que es una estructura selectiva múltiple, y aquí también tenemos una estructura selectiva múltiple, solamente que está anidada. De nuevo, esta primera sección sirve para imprimir el menú, y creo mi variable opc de opción sea igual a la entrada del usuario input. Así que luego tendremos que crear una condicional nuevamente como el ejercicio anterior, solamente que en vez de ser un juego estamos escogiendo en un pequeño menú para bebidas calientes un café, un emoliente o un té.
Por lo tanto, se van a dar las condiciones si escoge el usuario A, B, C. Y para prevenir errores, daremos una salida si en caso escoge una letra que no está. Para este caso voy a limpiar la consola y así procederemos a explicar. Por ejemplo, si la opción es la letra, o sea, si escoge café el usuario, hará lo siguiente el código. Lo que hará el código es, básicamente, imprimir escogió café y va a preguntar si desea agregarle leche al café. Definimos nuestra variable que va a ser ingresada por el usuario también. Se llamará select, de selección. Y ahora vamos a crear otro if, pero dentro de el anterior. Por eso se dice anidada. If select igual así. O sea, si la respuesta a la pregunta anterior desea agregarle leche es sí, entonces que le diga que ordenó café con leche y le da el agradecimiento por la compra. También, si el usuario escoge no, imprima usted pidió café sin leche, agradece su compra. De lo contrario, si el usuario ingresa cualquier otro valor que no tenga nada que ver con sí o no, mandamos un mensaje de error para que lo vuelva a intentar. Y eso es básicamente todo, porque para las siguientes opciones es una simple repetición, solamente que con otras variables. Ahora, se preguntarán por qué agregué el or acá y básicamente el mismo sí. Ya que el lenguaje de programación toma literal con mayúsculas o minúsculas conforme lo vayamos a escribir. Inclusive podríamos agregar una opción aquí por si el usuario escribe sí, pero con tilde. Sí. ¿Por qué? Sobre todo esto referenciando a que el usuario puede escoger alguna de esas opciones y sea cualquiera la opción, esto de aquí abajo se va a cumplir. Ya que estamos utilizando el operador booleano OR, el O, básicamente si lo traducimos al español. Basta que uno sea verdad o que uno se cumpla y el resto se va a cumplir. Si utilizamos otro operador booleano como el AND, simplemente tendríamos que instar que todos esos cumplan a la vez para que pueda ejecutarse este código. Como dije, la misma idea es para el emoliente, solamente que preguntamos si quiere alfalfa, condicional anidada. Si dice que sí, obviamente tendremos que decir que ordenó emoliente con alfalfa, y si no, pues emoliente sin alfalfa. En este caso pedimos té, le preguntamos si queremos agregarle té con limón. Si es sí, pues que la computadora le haga saber que ordenó té con limón, y si no, que pidió té pero sin limón. Todo esto acaba hasta regresar al if original y luego regresa aquí en el cual decimos que de caso contrario, en la primera instancia, si el usuario no escoge ninguna de esas tres opciones, que le bote un mensaje de error. Así que vamos a ejecutar el código para finalizar este video. Guardamos los cambios. Vamos a escoger, por ejemplo, un cafecito sin leche. Y le agradece por su compra al usuario en este menú de selección. Otro ejemplo, para probar lo último que hemos mencionado. ¿Qué pasaría si agrego la letra D? No existe. Dice, opción incorrecta, vuelve a intentarlo porque no se encuentra en la lista. Y acá estamos diciendo que de lo contrario, que si no insertamos los valores que decimos aquí, te bote un mensaje de error. En ese otro ejemplo, con el mismo algoritmo, si escogemos T, pregunta si quiere agregarle limón, voy a responder que sí. Y responde correctamente el algoritmo, ya que esta estructura está correctamente planteada. Con esto es el fin de este video acerca del sílabo de la semana 6. Nos veremos en la próxima semana, en el cual hablaremos
ahora sí, de los bucles, el cual es una tarea repetitiva que se realiza múltiples veces hasta que nosotros pongamos un fin. El lenguaje de programación en general, los cuales son muy importantes, inclusive para hacer algo tan básico como para que un programa no se cierre cuando culmine una tarea hasta que el usuario lo decida. Esto lo comprobaremos más adelante en el siguiente video, con los dos tipos de ciclos que existen en Python, el for y luego el while. Hasta pronto.